de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Alday. Por parte de las víctimas estuvieron presentes Santiago Sánchez Silvestre y sus representantes legales, María del Pilar Noriega. El testigo de honor en la celebración del acuerdo de solución amistosa fue el propio presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán. El mañanero W Radio, Verónica Méndez. Gracias, Verónica. Nuestro compañero Víctor Sandoval, reportero de W Radio y El Mañanero, se encuentra en la línea ya para darnos información que a todos nos importa, sobre todo los que vivimos en esta parte del país. Adelante, Víctor. ¿Qué tal, Broso? Buenos días. Para informar al auditorio que esta madrugada 2 ejecutados en diferentes puntos. Una mujer de aproximadamente 35 años fue localizada en la calle Yemac y Opechén, en la colonia López de Padierna, en la delegación Tlalpan. No ha sido identificada, presentaba disparos de arma de fuego, se descarta el robo. Fue arrojada de un vehículo, de acuerdo a testigos que informaron a la Procuraduría del Distrito Federal. Por otra parte, en el Estado de México, en la colonia Evolución, en la calle de Bellas Artes y Fuente de Petróleos, ahí también fue ejecutado otro hombre. Este iba en una bicicleta y desde una motoneta le dispararon en 4 ocasiones. Un ajuste de cuentas entre narcomenudistas se perfila como la primera móvil de este homicidio. En materia vial, hace unos momentos se chocó un metrobús, esto en la calzada Vallejo, a la altura de la estación La Maza, muy cerca de lo que es Poniente 148. Hay una persona lesionada y afectada la circulación en dirección hacia la zona de La Raza. Otro percance, el que hay en este momento en lo que es Ermita Iztapalapa y Rojo Gómez, en dirección hacia la zona del Eje 3 Oriente, y un camión, un tráiler descompuesto en los Ríos de La Paz, afectando la circulación en dirección hacia calzada Ignacio Zaragoza. Por eso el reporte que tengo. Gracias, Víctor. Buenos días. Muchas gracias, Víctor. Sargento, segundo, rascón. ¡Un dato! ¡Señor! Esta es mi parte, señor. ¿Dónde estaba? Vengo a informarle que en una impresionante acción conjunta entre las fiscalías de Jalisco y de Chiapas se logró reunir a una mujer originaria de Ocotlán, precisamente en Jalisco, con su hijo Brandon Jauregui Basulto, de 11 años de edad. El niño había sido reportado como desaparecido desde febrero pasado. A partir de entonces se giraron oficios de localización a las fiscalías de todo el país y el pasado 11 de noviembre la policía fronteriza en Tapachula, Chiapas, localizó al menor. Brandon dijo que en Ocotlán 3 sujetos lo obligaron a subirse en uno de los vagones del tren para luego forzarlo a pedir dinero en las ciudades a las que llegaba el convoy y le quitaban el dinero que recolectaba. También declaró que el pasado 9 de noviembre huyó de sus captores en la ciudad de Arriaga, Chiapas. Se fue a Tapachula, en donde estuvo deambulando, y ahí fue localizado por la policía fronteriza. Así que en este caso hubo final feliz, que la verdad son los que me gustan. Señor, misión cumplida, señor. Bueno, entonces este chamaco la libró como de película. Pero de película. Porque se pudo haber quedado ensartado en cualquier episodio. Así es. Vivillo el muchacho. ¿Usted conoció al muchacho? No, pero Vivillo, pues digo, para librarla así. Bueno, pero se supone que la investigación es suya. 11 años, pero 11 años. Es que mire usted, estábamos ahorita viendo la historia del Ponchis, que ya pronto saldrá de la cárcel, el niño sicario, y ahora nos encontramos con este niño. Sí, así es. Y muy abusado, porque no cualquiera. Es que muchas veces los niños están en sus casas y no se dan cuenta. O sea, se lo pepenan. Sí. Luego se lo obligan a trabajar, a recolectar lana, mendigando, y después se escapa el niño. Pero viaja, anda deambulando y lo pueden localizar. Solamente así. ¡Qué barbaridad! Garbanzo de a libra. De a libra. ¡Qué barbaridad! Ve usted nada más los contrastes que nos regala esta mañana. Por un lado, el joven Ponchis, que estuvo ahí colgando gente y estuvo matando a esa corta edad, ¿no? Y ahora va a salir a la deriva. No saben a dónde va a salir, no saben para dónde, porque además ni siquiera es ciudadano de aquí, está registrado en los Estados Unidos, ¿no? Y quién sabe qué va a pasar con él, teme que lo maten. Además con problemas serios de personalidad y problemas desde luego, imagínense cómo están cruzados los cables, ¿no? Salió realmente. Para matar a todos ellos. Imagínense nada más. Y este niño Brandon, que la libra, sobrevivió. Sí. ¿Y ahora ya está con su familia? Sí. Muy bien. Qué bueno. Sargento, segundo, rascón. Paso redoblado. Mira. ¡Ya!
Mira qué buena cosa. Ahorita íbamos a comentar algo de lo de Justin Bieber y la presidencia de la República. Que sí, que no, que... Pero sí supo, ¿no? Que Justin Bieber tuiteó, te acabo de conocer al presidente y a la familia, su familia, y viva México, y ¿sabe qué? Y el desmentido de la presidencia de la República, de que el presidente no ha visto a Justin Bieber. Entonces, digo, ¿realmente nos vamos a meter en esos entuertos? Pues no. No hay necesidad. Digo, hay necesidad de entrar en el asunto de, bueno, si estuvieron su familia y él con Justin Bieber, ¿habría que negarlo? No, al contrario. Como primer mandatario de este país puede recibir o estar con cualquier personaje que él considere importante. Ahora, si no fuera cierto lo que tuitea Justin Bieber, la presidencia de México tendría que contestarle a Justin Bieber. Tampoco, creo yo, no sé. Digo, lo que tengan ustedes, pero vamos. Pues, o sea, como para meternos, o sea, valdría la pena meterse en a ver quién está diciendo la verdad, si Justin Bieber o la presidencia de nuestro país. Aunque el asunto es que ya están dentro de esa... Claro, pero nosotros, o sea, podemos pasar y ver o podemos entrar. ¿Entrar vale la pena? No. Mejor vamos a esto. Sí. La escritora mexicana, adorada, amada, princesa Elena Poniatowska ha sido galardonada con el premio Cervantes, de literatura, considerado el premio Nobel en español y creado en 1975 por el Ministerio de Cultura. El premio Cervantes está dotado con 125,000 euros y reconoce la figura de un escritor o escritora que con el conjunto de su obra haya contribuido a enriquecer el legado literario hispano. Así que en los 38 años de vida que tiene el premio Cervantes, solo en 3 ocasiones ha recaído en una dama. 38, Ana María Matute, 2010, la cubana Dulce María Loinas en el 92 y la princesa Elenita Poniatowska en el 2013. Dijo la maestra Poniatowska hace unos días, solo la cultura y la educación van a rescatar a nuestro país del lugar en donde está. Qué maravilla. Y es ella ahora reconocida de la manera más importante que puede haber en la lengua, nuestra lengua, la lengua española. Felicidades, sí, con mucho Elena, Elenita. te abrazamos y te besamos con cariño y celebramos que el premio Cervantes 2013 esté en tus dulces y amorosas manos. 7 de la mañana con 45, estamos en Foro TV, estamos en W Radio, esto es El Mañanero. ¡Órale! Recibió de ustedes allá en Tampico el doctor Aldo Suárez, recibimos vía Twitter todas las fotos, pues de esos momentos de tranquilidad, tomando un tecito, tomando algún agua de chía o de horchata. Qué grandes momentos pasaron ustedes junto al doctor. ¡Doctor! ¿Cómo estás, Broso? Muy bien. Andaba trabajando, hago la aclaración. Se notaba en las fotografías inmediatamente. Inmediatamente. Se notaba el sudor del esfuerzo. Exactamente, sí. Claro, uno se da sus tiempitos, ¿verdad? Ir al Como Porvenir. debe ser. Donde siempre se está un poco mejor que enfrente, ¿no? Qué lugar el Porvenir. Y encontrar a los colegas, a mi amiga Silvia Cantú, que ha sido la más fiel de mis seguidoras, si me permites darle un abrazo. ¿De allá, un beso, de Tampico? Sí, de Tampico. Entonces, un beso a mi amiga y el doctor Julián Párraga, que tuvo a bien mandarnos esas fotografías. Unas fotografías muy tuitearlas, buenas. Sí, donde están estudiando, donde están, prácticamente se ve que están ahí en el sesudo trabajo de la psiquiatría. Y qué bueno que te llevaron al Porvenir. Sí,
De pasadita. Nada más de pasadita. Envidia de la peor. Qué bueno, qué lugar. ¿Ya fue usted al Porvenir, señora? No. Tenemos que llevarla. Pues fíjate, de un amigo mío muy confiable que está muy viajado, dice que es el mejor restaurante del mundo. El Porvenir. Sí. Nada más con eso les dijo. Sí. Y yo casi Pues hay que podría ir, decir ¿no? que sí es cierto. Fíjese, señora, valdría la pena, fíjese nada más qué lugar es el Porvenir. De tomar el avión a mediodía y regresar en la noche nada más por comer. ¿Cuál es la especialidad? Uy, es que está Todos cañón. Son los mariscos, una torta de anguila. Torta de anguila. Las tortillas Las tortillas de queso. La jaiba la franc. Hay muchas especialidades. Qué cosa. No acaba uno. Sí. Pues Pero tendremos que ir. Tendremos que ir. Continuemos hablando de depresión. No se acaba. No se acaba. Y da mucho de qué hablar, porque fíjense que uno de los pilares de la gran era de la farmacología en psiquiatría, esto que nosotros hemos dado en llamar la psicofarmacología, es el desarrollo de los antidepresivos. Como ustedes saben, en los años 50 empezó todo este boom de sustancias que pudieran modificar el cerebro. Fue, como suele suceder mucho en medicina, fue en muchos casos obra de la casualidad el ir descubriendo que ciertos fármacos que tenían la intención de desarrollarse para cierto tipo de padecimientos, por ejemplo, andaban buscando un antialérgico y entonces se dieron cuenta que esos antialérgicos más bien tenían propiedades antidepresivas o que algún medicamento para la tuberculosis pues no era muy bueno para la tuberculosis. ¿Cómo pero pasó con el Viagra? Más o menos así, se llama serendipia en medicina. Por ejemplo, este antituberculoso también se vio que era ¿Qué se llama serendipia? Serendipia se llama a ese fenómeno en el cual tú estás buscando el efecto de un medicamento y encuentras que tiene otro. Entonces, esto se da mucho en la medicina y hoy por hoy se encarga al diseño de las moléculas, pero hace 60, 70 años lo que sucedía era que no, que los medicamentos se iban descubriendo con cierta metodología, pero pues no lo que tenemos hoy en día. ¿Sí? Estamos viendo por ahí algunas escenas de esta película de efectos colaterales de Steven Soderbergh. No sé si la habrán visto. Les quedó muy bien. Les quedó bastante bien. Es una película de este año. Causó mucho ruido porque, bueno, la psiquiatría, ustedes saben, la psiquiatría es como la consentida del cine, para bien y para mal, en el sentido de que con mucha frecuencia o más de una película al año está dedicada al quehacer de la psiquiatría o a la persona de la psiquiatría. Y en el caso de esta película de efectos colaterales, quiero hacer mención de ella porque habla del tema de los antidepresivos, habla del desarrollo de los antidepresivos y justamente de lo que pasa en la vida cotidiana de una persona que empieza a tomarlas o de lo que pasa en la vida cotidiana de un psiquiatra que, involucrado en investigaciones clínicas, intenta probar en sus pacientes medicamentos nuevos. Me es importante mencionar que cuando nosotros hacemos investigación clínica, se hace cada vez más bajo criterios de más estrictos, en el sentido de vigilar siempre el bienestar del paciente. Toda la farmacología se lleva a cabo según diferentes procesos y hoy por hoy los lineamientos son cada vez más estrictos porque lo que estamos buscando es que el paciente sea el más protegido, pero sobre todo evitar esto que en bioética se llama conflicto de intereses. El conflicto de intereses que en esta película se desarrolla a todo lo que puede ser, es por un lado, llevar a cabo las investigaciones hasta donde tengan que llevarse y conocer todo lo que está haciéndose en un paciente versus el bienestar del paciente o el riesgo que un paciente pueda tener. La película está llena de lugares comunes, ¿sí? Justamente en lo que pasa en una depresión, en lo que pasa en una pareja y lo que pasa en la práctica psiquiátrica. Y es así como, bueno, después se va desarrollando de otra manera, porque en un principio
lo que sucede es que se atribuyen muchas de las malas acciones de Rooney Mara, de las muchas cosas que le suceden, a efectos de un medicamento nuevo. Y da mucho de qué hablar en el sentido de toda su conducta está impregnada de ese medicamento. Y bueno, lo que sucede después, ahí lo dejo para que la gente la vea. Pero es muy interesante porque, insisto, nos habla sobre toda esta conducta, esta cultura antidepresiva. De repente hemos hablado mucho aquí de la gran epidemia de la depresión. Hemos hablado pero esto se ha ido convirtiendo como en una cultura, en una epidemia, en donde de repente nos dicen todo mundo va a utilizar antidepresivos. ¿Qué ha pasado con los antidepresivos en los últimos años? En los últimos 20 o 30 años, cuando mucho, se han desarrollado cada vez antidepresivos más sofisticados, quizá no más potentes que los anteriores, que los que se desarrollaron en los años 60, pero sí antidepresivos que tienen menos efectos colaterales. ¿Qué es lo que sucede con los nuevos antidepresivos? Que bueno, aunado quizá a campañas publicitarias de la propia industria, en donde los mismos pacientes se empoderan y los mismos pacientes hablan de las bondades de un antidepresivo, se ha generalizado mucho su utilización porque no son sustancias complicadas en sí mismas. Antes había antidepresivos que tenían toda una serie de restricciones dietéticas. Otra generación de antidepresivos contaba con efectos colaterales muy serios, ¿sí? En donde no podías tú dejarlos de tomar en cuenta porque estaba de por medio el corazón, etcétera, cierto tipo de funciones. Sin embargo, los antidepresivos nuevos no son así, son mucho más modernos, son mucho más fáciles de usar. Y algo que ha pasado en la sociedad es que, si bien el tratamiento antidepresivo desde el punto de vista farmacológico no es tan complejo, el tratamiento de la depresión sí es complejo. Y ahí es donde yo creo que ha habido una confusión muy importante en los últimos tiempos. Dicen, bueno, tratar a una depresión, bueno, pues te puedes tomar o un Prozac, un Altrulline, o te puedes tomar un Valdoxa, te puedes tomar cualquiera de ellos y realmente no pasa nada. Sí, en efecto, los efectos colaterales no son tan graves, pero lo que sí es grave es considerar que solo el tomar un medicamento es suficiente para tratar una depresión. Hay que recordar que los antidepresivos, cuando uno los empieza a utilizar, se tardan más o menos entre 2 a 4 semanas en hacer efecto. Cada vez actúan más pronto, eso sí lo sabemos muy bien, pero estos medicamentos tienen que ir acompañados, ¿sí?, de una comprensión de lo que está pasando con las personas. En la película hay una frase que a mí me gusta mucho, dicen, bueno, en el país de origen del psiquiatra, dice, recetar en Inglaterra un antidepresivo implica enfermedad. En Estados Unidos, por ejemplo, recetar un antidepresivo es solo como un vitamínico o algo que te hace sentir bien. Y eso es una de las cosas que más tenemos que evitar, sobre todo los profesionales de la salud mental. Más fácil que los antibióticos. Mucho más fácil que los antibióticos. Hoy por hoy, por ejemplo, aquí para muchos antibióticos requieres una receta. Para muchos antidepresivos no requieres una receta. Se pueden comprar con mucha facilidad. Y nosotros tenemos que estar muy pendientes de que no se simplifique algo que es tan serio como la depresión. Lo hemos hablado. Muchas de las complicaciones de la depresión, o una de las más comunes, es las ideas de suicidio, las ideas de muerte o el suicidio mismo. Entonces tú no puedes decir, bueno, que se tome un antidepresivo y que venga dentro de 3 meses, porque corres el riesgo de que tu paciente, en ese periodo entre que tú prescribes el medicamento y empieza a hacer efecto, pues el paciente sigue con toda esta ideación, no ha mejorado, y es justamente en esos momentos cuando puede haber un mayor riesgo de suicidio. Y también un cuadro que puede ser bastante trágico es quien no pretende enfrentar su realidad y su problema, y es decir, tú nada más dame un chocho, no me preguntas, dame el chocho para yo alivianar o saltar esa barra, ¿no? Saltar la reja, pero no me confrontes. Sí, fíjate que ese ha sido justamente el gran argumento. Hemos pasado en relación a la práctica psiquiátrica de una práctica hace algunas décadas, no mucho, en donde se le concedía el mayor poder a la palabra. Sabes que el poder de la palabra, el poder de hablar, de discutir, de poner, de reflexionar,
es muy poderoso y hoy por hoy sigue vigente desde luego, a una práctica que te vas encontrando también de muchos colegas que son grandes prescriptores, que lo único que hacen es recetar el medicamento, ¿no? Está esa cultura en donde el paciente te puede decir, a mí no me metas en rollos, pero también está la cultura de otros colegas, ¿no? O médicos en general, que dicen, al fin que ni es tan difícil, te doy este chocho, 20 en 3 ¿No meses. se ha abusado justamente el uso de antidepresivos, ansiolíticos, en fin? ¿O el problema realmente es tan grave? El problema es grave, pero se ha abusado. Yo creo que esas dos cosas pueden coexisten en la actualidad. Se ha abusado de la depresión, confundirla con la tristeza. Lo hemos hablado aquí muchas veces. Tenemos todo el derecho del mundo a estar triste en algún momento del día, de la vida, como parte de la experiencia subjetiva de cualquier ser humano. Es un derecho casi al que tenemos que apelar en algunos momentos, porque es parte de un proceso. Y eso nos hace entrar en una situación de reflexión versus la enfermedad de la depresión, que además de la de tristeza, que además del desgano y de la falta de interés en las cosas, tiene toda una serie de síntomas físicos. Aldo, hablabas ahora de esta película que protagoniza Jude Law, que lo hace muy bien, es el psiquiatra, él, ¿no? Lo hace muy bien. Hay una serie exitosísima que es Homeland, que tiene a un agente de la CIA con un problema de bipolaridad terrible y requiere de un medicamento constantemente, ¿no? Y las crisis de ella es parte clave del programa de la serie misma, ¿no? Y es una serie que tiene, no sé, muchos millones de televidentes. Esta idea de llevar estos trastornos y la utilización de medicamentos, ¿cómo influye en los televidentes? ¿Los hace más conscientes de sus problemas? De las soluciones, o cómo crees que puede influir? Yo creo que también hemos hablado de estigma y creo que muchas de estas series, decía yo hace ratito, atañen a la psiquiatría de alguna manera, a veces en forma positiva, a veces en forma negativa, a veces atribuyendo a la práctica psiquiátrica poderes que en realidad no tenemos. Sin embargo, cualquier actividad que influya o modifique las emociones siempre hace que la opinión de las demás personas pues como que levante la ceja y diga a ver qué está pasando. A nosotros nos sucede mucho justamente que como tenemos esa capacidad de influir sobre la vida emocional de las personas, de la vida, de otras capacidades a nivel de funciones superiores mentales, siempre estamos así como en el ojo del huracán. Está Homeland, ¿no? Pero también tenemos cualquier otra serie, claro, ¿no? En donde estamos hablando de eso, o de Hannibal, por ejemplo, ¿no? En donde es justamente la persona del psiquiatra, ¿no? De esta mente que en sí misma es poderosa, pero que además tiene conocimiento sobre la mente humana, pero tiene conocimiento sobre la farmacología, que hace pues pensar en la mente de este psiquiatra como una potencial perversión. O la nueva que hicieron de Sherlock, donde la famosa adicción de Sherlock Holmes ahora la trasladan a estos tiempos, ¿no? Que está luchando contra su adicción a las drogas. Claro. Y que además tiene todos los ingredientes de Sherlock Holmes en su brillantez y todo esto, pero con una adicción en estas mismas épocas, ¿no? Y cómo está luchando y cómo está trabajando sus adicciones cuando al mismo tiempo que tiene que resolver brillantemente un caso, ¿no? Sí, yo creo que todas estas series, casi en todas vas a encontrar algún tema relacionado con la psiquiatría o con las adicciones. E insisto, yo creo que muchas de esas abonan a que mucha gente abra los ojos y diga, bueno, esta es una opción positiva o esto es algo que tengo que evitar. Porque algo que es bien importante, bueno, al menos desde mi perspectiva, es que cuando estamos en una época en donde estas conductas, por ejemplo, hacia la salud mental, hacia los fármacos, de repente no son ideología y tenemos que diferenciar muy bien entre ideología y época. ¿Sí? Que en esta época en donde hay toda una inercia hacia la utilización de fármacos para todo, no solo en cuanto a salud mental, sino para todo, estamos en esta cultura farmacológica, tiene que ver más con una época que con una ideología. Y justamente los que estamos desde esta parte tenemos que reflexionar sobre la ideología, reflexionar sobre lo que está pasando con nuestros pacientes, con nuestra práctica en general,
y ser como muy prudentes. Y a lo mejor, hablando de las épocas, a lo mejor si sigues tocando el asunto de la depresión, tendríamos que llegar a la depresión masiva, a la depresión por regiones, claro, ¿no? Porque también estamos teniendo síntomas en el país de una depresión nacional. Sí. Y no estoy hablando nada más de la que va a jugar hoy a las 12 de la noche, sino estoy hablando de la depresión de todo un país en una época como estas. Ojalá lo hagamos, ¿no? Lo vamos a hacer con todo gusto. Querido doctor. Gracias, Broso. Nos vemos en 2 semanas. ¿Por qué? Tengo otra conferencia que dar. Tengo que regresar a Tampico. No, voy a venir. León. A León. Bueno. A León y otros lugares. ¡Ey, qué bárbaro! Tiene más giras que Alejandro Fernández. Gracias, doctor. Doctor Aldo Suárez, nuestro psiquiatra de cabecera. Chamacos, vamos a un corte, regresamos. ¡Órale! El tumbabardas dice, ¿es verdad que el sargento Rascón tiene una hermana que es la teniente Rada? Saludos desde Monterrey. Te la bañaste, Patricia Moreno. Felicitar a mi esposo Jorge y a mí. Cumplimos 19 años de casados. Felicidades, felicidades. Víctor Ernesto. O sea, que Peña no recibió al Dalai Lama, pero sí al erudito Justin Bieber. No nos vamos a meter en esos charcos. No, por vida de Dios que no. Hay que se arreglen la presidencia y Justin Bieber. Oigan, chamacos, un motivo de suspiros y antojos. Viene el 4º Festival del Chocolate que se va a llevar a cabo en Tabasco, la cuna del cacao, del 20 al 24 de noviembre. Tendrá inicio en la zona arqueológica de Comalcalco y en la Hacienda de la Luz, con actividades que son pues muy afines y representativas y muy históricas del uso del cacao. Todo esto lleno de tradición, de gastronomía, de turismo. Habrá chefs nacionales, chefs internacionales. Vayan a Tabasco y disfruten de conferencias y talleres, todo a propósito del chocolate, así como los maridajes del vino, el aceite de oliva, la cerveza, el mezcal y el ron con chocolate, historia del cacao y mucho, mucho, mucho más. Allá en Francia lo presumen, en España no se diga, pero el chocolate es de no de Acámbaro, de Tabasco. Mayores informes en festivaldelchocolate.mx y visitmexico.com. Vamos con el doctor Don Leopoldo de la Rosa y los deportes. Muchas gracias, señor. Tan buenas personas que son. Ya está aquí. Pedro Tello. Rosso, buenos días. Buenos días, José Luis de la Cruz. Muy buenos días. Muy buenos días, Pedro. ¿Qué? Pues mira, 2 temas. Black Friday versus el Buen Fin, que acaba de terminar, por cierto. Sí. Y el segundo es una reflexión sobre el estado actual de la economía mexicana, considerando que este viernes, se darán a conocer los datos que dan cuenta del comportamiento de la actividad económica nacional durante el 3er trimestre de este año. Los datos que esperaba Videgaray. Exactamente, entre otras cosas. Así que son 2 temas muy rápidamente por el tiempo que tenemos disponible. Y déjame empezar con el asunto del Buen Fin. Sí. Fíjate que contra los pronósticos y tomando en cuenta solamente lo declarado por el presidente de la Concanaco, parece ser que el Buen Fin tuvo un éxito incluso mejor de lo que incluso estaban estimando originalmente los organizadores. Qué bueno. El viernes el aumento en las ventas superó el 32%. El sábado señalan que las ventas crecieron 27% respecto al segundo día del año anterior. Y el domingo el aumento en las ventas fue superior al 20% respecto al tercer día del año anterior. Así que tenemos ventas que se realizaron en este 2013 superiores a 160,000 millones de pesos. No es una cantidad menor, pero habría que señalar 3 matices relevantes. Primero, la mayor parte de estas ventas se concentró en las grandes cadenas comerciales. Bueno. No se trató, digamos, de un esfuerzo de comercialización que benefició a medianos y a pequeños comerciantes. Concentró su mayor peso en las grandes cadenas departamentales. Es la vocación nacional. Segundo, hubo descuentos, sí, hay que reconocerlo, pero los descuentos más importantes no llegaron nunca a los principales productos que el consumidor estaría esperando. Televisores de reciente generación, tablets, computadoras, etcétera.
De modo pues que se trata de un buen fin matizado por la existencia de descuentos que no terminan por llegar a los productos que el consumidor en todo caso habría esperado encontrar. Y tercero, contra lo que se dice que el Buen Fin fue un éxito rotundo en todo el país, habría que establecer una diferencia. En las ciudades de la franja fronteriza norte de nuestro país, hablo por ejemplo de Tijuana y Ciudad Juárez, por citar dos ejemplos relevantes, el Buen Fin no fue tan relevante. No. Porque la gente espera el Black Friday, que será dentro de 10 días, claro, y buena parte del ahorro generado para realizar labores de consumo se lo van a llevar a Estados Unidos. Así que luego terminamos el Buen Fin mejor al parecer de lo que se había estimado originalmente, con descuentos que no terminan por llegar a donde tienen que llegar y con un éxito que sigue siendo relativo, simple y sencillamente porque no alcanzamos a tener una capacidad de oferta de descuento equivalente a la que se va a encontrar 10 días más tarde en Estados Unidos. Y que sonaría como a bonanza, ¿no? Pero es un piquete de adrenalina, pero después hay que ver cómo sigue el corazón, ¿no? Habrá que ver, sobre todo las finanzas de muchos hogares, Doroso, porque quienes decidieron comprar televisores, autoestéreo y refrigeradores... 24, 48 meses 40 meses algunos. Resulta que van a llegar al Buen Fin del 2014, debiendo todavía lo adquirido en el Buen Fin del 2013. Y ojo, a 18 meses o a 24 o a 40, pero va sobre tu saldo. Ah, claro. O sea, no te lo prestan, aplica a tu saldo. Entonces, tu saldo se rebaja considerablemente. Está cubierto en un solo golpe. Desde luego. Claro. Sí. Oye, José Luis, a propósito de lo que dice Pedro, el viernes se da a conocer estas cifras que Luis Videgaray está esperando y que así lo ha dicho varias veces en público. Estaremos esperando con interés el trimestre, ¿verdad? Entonces, tú seguramente que además eres un experto en ser un pain in the ass. Tú nos podrías decir, ¿qué es lo que estaremos viendo el viernes? Amén de lo que veamos, ¿verdad? Pero algo tendrás ya muy claro en tu mente. Bueno, me parece que no hay sorpresas. El hecho de que, por ejemplo, lo que se vea en el Buen Fin, un aumento de ventas, eso no significa que las cosas vayan bien. No. Claro. Porque vender no significa que necesariamente estemos creciendo. Y la razón es muy simple. Esta parte es comercializar, pero no sabemos hasta ahorita si estamos comercializando producción interna o simplemente importación. Claro. Entonces, cuando en términos netos nosotros hagamos ese corte, lo que vamos a acabar viendo es si efectivamente eso es sinónimo de crecimiento o si simplemente es que estamos trasladando mercancías de un país al consumidor final mexicano. En este sentido, ¿qué esperamos del Producto Interno Bruto para el tercer trimestre? Me parece que un crecimiento, eso a tasa anual sí vamos a ver un desempeño de la economía positivo. Sin embargo, nos parece también que va a estar reflejando una debilidad estructural que el empleo ya no lo está marcando. Cuando nosotros observamos que la tasa de desocupación del tercer trimestre del año fundamentalmente es más elevada que en trimestres previos y que nos está reflejando las tendencias que traíamos después de la crisis del 2009, eso ya nos está marcando que este crecimiento económico viene débil y viene sin generar empleo. Además, también es muy claro que en la parte de salarios, en la parte de poder adquisitivo, tampoco las cosas van a estar bien. Por lo tanto, yo creo que el secretario va a tener una buena noticia en términos de poner un número positivo, un número que estará probablemente superando el 1,5%, llegando quizás al 2%, pero en donde esto no va a ser suficiente para poder lanzar las campanas al vuelo. ¿Por qué? Llegamos con un consumidor que se está endeudando y que no está alcanzando a pagar. Por lo tanto, esta noticia de corto plazo del Buen Fin, quién sabe cómo nos vaya a pegar en los siguientes trimestres. Estamos llegando con un sector de la construcción que está en una crisis realmente. El dato de septiembre de la caída en construcción de más de 8% es por sí solo ya un elemento que nos debe estar señalando la preocupación que nos debe estar tocando. Y llegamos con un presupuesto para el siguiente año en donde fundamentalmente lo que tenemos es gasto corriente. Por lo tanto, estas noticias del tercer trimestre en realidad me parece ya no cambian en lo esencial el pronóstico y lo que le van a permitir al gobierno es ajustar a la baja su expectativa de crecimiento para el 2013 y probablemente la del 2014. ¿En cuánto va a quedar después de los datos del viernes más o menos la cifra de crecimiento? Para el 2013, 1% más o menos es lo que estaremos cerrando. 1%. Exactamente. Para el año que entra probablemente tengamos alrededor de un 3%. ¿Tú compartes lo que dice José Luis? Sí, por supuesto que sí.
Y yo agregaría solamente una cosa. En 2013 la economía mexicana va a reportar el menor crecimiento de los últimos 3 años. Eso que tanto se criticó a los gobiernos panistas, concretamente a Vicente Fox y a Felipe Calderón Hinojosa, de que no fueron capaces de impulsar el crecimiento de la economía mexicana, hoy se revierte como argumento en contra de quienes hoy, desde el gobierno, están conduciendo finalmente la política económica de este país. No solo no lograron establecer un ritmo de crecimiento equivalente al promedio de los 2 sexenios panistas, sino que están colocando a la economía mexicana en su peor desempeño de los últimos 3 años. Y eso ya, de por sí, Broso, marca el arranque de una administración que empezó a tambor batiente con 13 medidas muy concretas de anuncio y la firma de un pacto al día siguiente, y que cierra el 2013 con números en materia económica que distan mucho de ser los que corresponden a quienes llegaron prometiendo una aceleración o que iban a acelerar el paso en la actividad económica nacional. O sea, para ti la administración del PRI han sido tan malos como vicepresidentes como en la presidencia. Bueno, yo no sé si hayan sido vicepresidentes. No, pregúntale a Manlio. Le voy a preguntar, pero en ese caso no lo puedo yo asegurar. Lo cierto es que en materia económica, el primer año de esta administración va a pasar literalmente con números muy poco estimulantes, y que van a acreditar eso que tanto criticaban a los 2 sexenios pasados, la incapacidad para acelerar el paso en materia económica. O sea, le escupieron al cielo. Por supuesto. Pedro, abrazo. Muchas gracias. Buen día. José Luis, muy buen día. Muchas gracias. Señora. Gracias a usted. Gracias. Doctor de la Rosa. Qué gusto, señor. Muchas gracias. Feliz medianoche para que nos informe usted mañana. Yo le llamo. Gracias. Oigan, muchachos, nosotros nos seguimos hasta las 10 de la mañana en W. Mañana a las 6:30 irremediablemente estaremos por Foro TV y por W Radio. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale! ¡Órale!